Bienvenidos, les doy un fuerte abrazo, un saludo a la distancia, el podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad van a compartirnos su visión inteligente de negocios dos invitados que tengo en este episodio. Ellos son Alfredo Álvarez y Hugo Álvarez Guardado. Pues son socios fundadores de una iniciativa que lleva por nombre en México, Cancura. Vamos a platicar un poco acerca de esto. Es un tema que en lo particular, previo al inicio de esta entrevista y al contacto que tuve con ellos, tenía un interés particular de poder compartir en algún episodio del podcast. Hoy se da esta oportunidad porque, como verán, tanto en el diseño del episodio, en toda la información que vamos a poder compartir en este momento, tendremos un tema que realmente al momento de irlo analizando, de platicar un poco con ellos, me doy cuenta de que es realmente un impacto muy especial que podrán tener con esta iniciativa. Hablaríamos de una revolución de modelo de negocios en nuestro país y también, sobre todo, con un enfoque de responsabilidad muy centrado en lo que ellos hacen. Pues Alfredo, Hugo, bienvenidos. Un gusto tenerlos en este episodio del podcast de Visión Inteligente de Negocios. Muchas Muchas gracias, gracias por Max. la invitación, amigo. Brevemente, les comparto, Alfredo es propulsor de la cultura de los emprendedores en el estado de Jalisco, donde ha asesorado a múltiples empresas en la creación y modificación de sus modelos de negocio y ha intervenido en las negociaciones para la capitalización de los mismos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, en donde también cursó la especialidad en Derecho de las Obligaciones y los Contratos. Fundó su despacho de abogados en el año 2003. Posteriormente, en 2014, creó una startup llamada Status Golf Club, la cual cuenta con un certificado de reserva de derechos al uso exclusivo, lo que le prohíbe a cualquier otra empresa explotar su modelo. Y en 2016, después de haberse iniciado como emprendedor, creó el laboratorio de negocios Hofu Tecnologías con el firme objetivo de apoyar startups con modelos de negocios basados en tecnología, además de ayudarlos a ser socialmente responsables. Actualmente, y este es el tema al que vamos a centrarnos, él es socio fundador de Cancura, la startup líder de la industria de cannabis en México, la cual nace con el objetivo de crear experiencias que apoyen la generación de una nueva cultura de consumo educado y responsable de cannabis y sus derivados a través de dispensarios y centros de consumo, con asesoría especializada y un seguimiento digital a través de una app. Por su parte, Hugo Álvarez tiene un perfil que se va a un extremo, pero bastante interesante. Ya veremos cómo han podido conjugar esta formación. Hugo Álvarez es cineasta, titulado por la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión. También en su faceta emprendedora ha sido cofundador de Hofu Tecnologías. Apasionado propulsor de la creación de una nueva cultura de consumo educado y responsable del cannabis y sus derivados. Y obviamente socio fundador de Cancura, de la cual ya hemos hablado previamente en la introducción anterior. Y bueno, la visión básica de Cancún es la desarrollar dispensarios, centros de consumo con asesoría especializada y seguimiento digital, de acuerdo, obviamente, a las legislaciones aprobadas en México. Sobre esto va el tema del día de hoy. Les agradezco mucho este espacio porque en lo particular creo que después de lo que puedan nuestro auditorio conocer acerca de la propuesta y de la experiencia que ustedes tienen en esta industria que seguramente va a impactar mucho en la economía de México, tenemos, ¿no? Y uno de ellos precisamente es esa cultura alrededor de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, iniciamos, si gustas, Alfredo, comentando un poco acerca de cómo fue que se fueron integrando ustedes a este proyecto. Ya tenían un avance, hemos visto un poco el perfil de ustedes, pero cómo dar ese giro a esta industria en la cual creo que ustedes están abriendo una brecha importante, dado que hay, ya veremos, regulaciones, hay falta de información, hay una cultura que a veces no facilita mucho la apertura hacia este modelo de negocios, pero ¿cómo lanzarse a este reto que ustedes tomaron? Si me puedes compartir, Alfredo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Max. Muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Pues te comento, hace aproximadamente 7 años decidí diversificar el tema de los negocios y meterme al mundo del emprendedurismo, ¿no? Llamaba mucho mi atención todos los desarrollos que venían influyendo ya en las diferentes economías y originados por lo que sucedía en el norte de California. Entonces, ya traía yo en mente el tema de iniciar una startup. Traíamos el tema de Status Golf Club.
En ese entonces mi hermano regresaba de realizar algunos estudios complementarios a su carrera de Canadá y cuando regresa yo le platicaba lo que estábamos haciendo en el tema de estatus y le invitaba a que se viniera pues, a trabajar ya con nosotros, se regresara de Ciudad de México a Guadalajara. Y justo en ese tiempo, Hugo me platicó toda su experiencia en Canadá. A él le tocó vivir toda esta etapa de la legalización y de la normalización y de la educación de la sociedad canadiense respecto al consumo de cannabis. Y Hugo me decía que él lo percibía incluso como una tendencia mundial. Me decía, ya no es el tema de Holanda, ya no es el tema de ser permisivos en Estados Unidos, sino que ya hay una cultura dentro de esto y realmente se puede materializar como diferentes modelos de negocios, porque la visión del legislador canadiense pues era complementar y legalizar todo el marco o tener todo el marco jurídico, mejor dicho, respecto de los diferentes usos del cannabis, tanto el uso industrial, el uso medicinal y el uso recreativo, ¿no? O lúdico o uso adulto, como se le llama en las diferentes propuestas de legislación mexicana. Entonces yo le decía, ¿sabes qué, Hugo? Me parece que es muy interesante la tendencia. Yo en ese tiempo todavía tenía algunos tabús respecto al tema del consumo de cannabis, como seguramente tú lo sabes y el auditorio también, sobre todo creo que los que tengan más de 30 años, pues las abuelas nos decían que el consumir, los papás, ¿no? Nos decían que consumir cannabis pues, te iba a sacar el cerebro, te iba a causar daños irreversibles, que eso era para gente que no tenía nada que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esos tabús de alguna manera los traes, ¿no? Los vienes escuchando desde niños, pero por otro lado, empiezas a criticar un poco esos argumentos en el momento en que al mismo tiempo veías a las abuelas que en el bote de alcohol pues ponían árnica y ponían marihuana, ¿no? Y te golpeabas o algo, pues traigan la marihuana para curar al muchacho. Entonces yo le decía a Hugo, ok, vamos haciendo un primer draft de un modelo de negocio y vamos esperando el momento adecuado para México. Pasaron, si mal no recuerdo, Hugo, alrededor de 2 años para que en una plática de negocios con un cliente que teníamos aquí en el despacho, nos dice, oh, algunos amigos míos canadienses están muy metidos en el tema y tienen diferentes empresas, ya no solo en Canadá, sino que sus intereses ya están también colocándose en Uruguay, en Colombia, en Sudamérica, perdón, en Sudáfrica, en Suiza. Y pues acá suena interesante, pues fíjate que tenemos un pequeño draft de modelo de negocio que pudiera resultar interesante para ellos, ¿no? En ese momento levantó el teléfono, todo sucedió así, Max, fue increíble. O sea, ya hablaremos más adelante respecto de la magia y las puertas que abre este tema para todo lo que es el ámbito emprendedor. Pero justo levanta el teléfono, habla con los canadienses y dice, oye, fíjate que mis abogados acá en México, en Guadalajara, él es un México-americano, eh, traen este tema y pues parece ser que en México se está discutiendo algo ya en el tema medicinal, no sé si les interesa. Les interesa tanto que toman un vuelo la siguiente semana. Vienen a Guadalajara, escuchan lo que traemos nosotros como un modelo de propuesta, hacen algunas anotaciones, nos dicen cuánto dinero necesitan para esa operación. Y nosotros calculábamos en todo el tema del lobbying, en todo el tema de armar estructuras, de asesorías jurídicas, financieras, etcétera, etcétera. Calculábamos un promedio de $2 millones. Entonces, los señores dijeron, adelante, estamos dentro, tienen los $2 millones. Ha sido el pitch más fácil de mi vida. O sea, fue increíble. O sea, se movió todo así, como te lo platico. Eh, y de ahí es que ha empezado toda esta magia de entrar en el tema de cannabis. No sé si se me fue algo, Hugo, respecto a, en Oh, resumen, ¿no? Pues es que al final el resumen fue así. Bueno, posterior a eso sucede que empezamos a avanzar, tenemos algunas entrevistas en Forbes, tenemos algunos foros, nos invitan a algunos foros en el Senado, empezamos a meternos un poquito en ese tema de la asesoría en el tema legislativo, específicamente en Cámara de Senadores, y, y resulta que los canadienses intentan convencernos de llevarnos a penny stocks. Esto fue alrededor de los 7, 8 meses después de haber iniciado ya los trabajos formales, después de haber llenado todos los papeles y tener el primer fondo de inversión. Eh, ellos intentan llevar a la empresa a la bolsa en Canadá
Es una situación que no consideramos nosotros prudente, nos parecía como muy poco avance el que teníamos como para realmente ser un generador de valor en bolsa. Entendimos que, bueno, parte de su jugada era tener este tipo de movimientos financieros, ¿no? Para poder tener fondos para sus colocaciones en donde sí tenían crecimiento de planta, transformación y venta de productos, ¿no? Entonces ahí nos sentamos a hablar entre todos los socios, el México americano y nosotros, y les dijimos, bueno, pues llegó el punto, ¿no? Tienes que escoger, ¿te quedas con ellos o te quedas con nosotros? Lo que implicaría que tienes que comprar la posición de ellos dentro de la empresa. Dice, pues confío en ustedes, yo compro la posición de ellos y vámonos, vamos a seguir esta aventura, ¿no? Y de ahí, amigo, ha sido toda esta aventura. Perfecto, y es abrir un camino, ya hablaremos un poco de estos elementos que han tenido que sortear las expectativas que hay al respecto al modelo. Y creo, Hugo, por tu formación, tuviste la oportunidad, ya ahorita Alfredo nos compartió un poco la óptica de legal, que es su área de experiencia, pero en tu caso, Hugo, creo que tuviste la oportunidad de ver un enfoque, y eso va a ser parte también de lo que vamos a platicar más adelante, poco a poco, que fue el aspecto cultural que hay alrededor del consumo. A lo largo del camino que han tenido con Cancura, han empezado a generar, ustedes creo que han sido promotores, no es nada más, y creo que la visión que tienen es que no es nada más iniciar el negocio por iniciarlo, saben de antemano que hay que abrir también una conciencia cultural del consumo, de qué está pasando, cómo vemos, ya mencionaba Alfredo, cómo vemos el consumo en sí, el producto, y cómo tenemos que revolucionar esta manera de entenderlo para que obviamente el modelo de negocios vaya a plenitud como ustedes quieren. ¿Cuál fue esa percepción? Tú estuviste, según me dice Alfredo, en Canadá, y cómo has visto ese cambio cultural que se ha dado acá, qué tanto ha dificultado el proceso que ya nos comentaba Alfredo, y cómo ve las expectativas de que a través también de una revolución cultural podamos tener más apertura y saber, obviamente, ser consumidores responsables. Mucho de lo que ustedes hacen énfasis en todas sus presentaciones, en toda la comunicación al medio, es ese consumo responsable. En esa óptica de cineasta que tienes, Hugo, creo que sabes leer muy bien este aspecto cultural. ¿Cómo fue con que fuiste detectando esos matices en nuestro país como para lanzar esta idea? Bueno, justo en el inicio de todo este tema, cuando me tocó ver el cambio cultural que pasó en Canadá, yo vivía en específico en Vancouver, y me parecía sorprendente como el tema de que las calles olieran a cannabis, un parque oliera a cannabis, y en vez de la gente como que sorprenderse o algo así, era como si nada estuviera pasando. Eso para empezar fue sorprendente cuando vienes de una cultura en donde te asustas si hueles algo que huele a cannabis, ¿sabes? Y buscas a la persona que está consumiendo, o sea, como que le prestas demasiada atención porque resalta sobre la normalidad, ¿no? Entonces, el ver cómo eso era algo que no chocaba en el aspecto social entre las diferentes tipos de personas que existen en esa ciudad en específico, me llamó mucho la atención porque seguramente así fue cuando legalizaron el alcohol y la gente empezó a consumir alcohol, ¿no? Simplemente para mí la idea de todo este proyecto y que es algo que compartimos mi hermano y yo y todo el equipo, es que estamos en ese momento en donde hagan de cuenta que están legalizando el alcohol y el día de mañana vas a tener una serie de reglas, por ejemplo, para tomar el vino. ¿Por qué el vino tomarlo en una copa así? ¿Por qué el tequila tomarlo en otra copa diferente? Un destilado, ¿por qué te lo tienes que tomar en un vaso y a veces con un hielo o a veces sin hielo? Todo ese tipo de reglas de etiqueta que hoy para nosotros ya son consideradas normal, parte de lo que más me emociona, aparte de todos los beneficios, es el poder ser precursor en crear estas reglas, ¿sabes? Porque me parece que el día de mañana eso que se ha considerado lo normal puede que sea algo que nosotros tuvimos influencia en eso, ¿no? Y eso para mí en el aspecto personal es algo muy interesante como al nivel del fenómeno social que eso representa, el normalizarlo y más en una cultura como la de nosotros, ¿no? La cultura mexicana. Que te encuentras con estigmas de, no, es que la marihuana es lo que fuma la gente que está limpiando los vidrios, o es lo de la gente de la calle, es una droga de entrada. Digamos, todo este concepto que viene ya cargado de tiempo atrás,
me parece una oportunidad increíble el poder ser parte del cambio de esa ideología, ¿no? Es ciertamente, como tú lo mencionas, un tema de revolución y por ende creemos que el crear estas reglas va acompañado de un estudio formal, de recomendaciones que parezcan lógicas ante lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Que ya se está poniendo en práctica en Oaxaca, y si quieres ahorita llegamos a esa parte, pero dicen, oye, si es de libre consumo ya el cannabis en una ciudad como Vancouver, como en las ciudades que se pueden en Estados Unidos, ¿qué es lo que podríamos hacer y qué no podríamos hacer cuando tú eres un consumidor? Por ejemplo, cuando vas de visita a Estados Unidos, vas a un dispensario y compras algo para consumir. ¿En dónde te lo consumes? ¿En la calle? Si vas en la calle, entonces, ¿qué tienes que observar? No estar por lo menos al lado de niños. O si le molesta a una persona que esté al lado, pues no echarle el humo, ¿no? Me parece que son reglas cívicas muy normales, pero que de repente puede que por estar tan enfrascados en nuestra individualidad, podemos no pensar en el respeto hacia el prójimo, ¿no? Por eso el hacer tanto énfasis en estas dos cosas, ¿no? En el cómo consumirlo, qué es lo que debes de consumir y en dónde o cómo sí puedes hacerlo para no molestar a terceros, ¿no? Me parece que en esta primera etapa de cambio de conciencia entre ser algo prohibido y hasta marginado a poderlo ir diluyendo, a que sea algo aceptado, inclusive en un futuro cercano puedas estar degustando una muy buena comida, una copa, y un buen cigarro de cannabis, ¿por qué no? ¿Sabes? Que escuchando buena música. Todo este tipo de conceptos es algo que nos interesa mucho y digamos que es la base del fundamento de la ideología que hoy compartimos en Cancura, ¿no? Eso es algo de lo que más nos emociona en todo este proyecto y al acompañarlo con tecnología, como bien también lo mencionabas en todas las descripciones, es parte de mejorar este consumo. Hoy digamos que estamos en los baby steps, ¿no? Como dicen, estamos al inicio de todo este tema. Pensando que estamos en el inicio, el llevar tecnología para poder traquear todo el consumo nos ayuda muchísimo a identificar algo que si lo trasladamos al mundo del alcohol, sería este tema como es que el whisky puede que te dé para abajo porque el consumo de eso normalmente en la mayor parte de personas que consumen whisky les da sueño o los relaja. Pero, por ejemplo, si tomas tequila puede ser algo mucho más eufórico. O si tomas vodka también puede ser eufórico. O esta cosa que está de moda con no sé, bebidas energéticas y con algún tipo de licor. Estas cosas hoy todavía no las entendemos. Entonces, para un usuario que es nuevo, el nosotros hacer research, investigarlo y darle un traqueo sobre tecnología, nos va a ayudar a entender qué cosas para ti, Max, es lo que te ayudan al momento del consumo. Por ejemplo, ¿por qué buscarías consumir si tú fueras una persona que está interesada en el tema recreativo? Híjole, pues para divertirte, para ver una película, inclusive hasta para dormir, porque no es algo que tenga que ser prescribido como cualquier opiáceo o algo así, ¿no? Por lo menos en el aspecto recreativo. Cuando hablamos de un aspecto medicinal, sí es importante siempre, o nosotros nos gusta recomendarlo, que vaya de la mano con doctores. ¿Por qué? Porque como estamos en esta etapa que te decía que es la primera etapa, hay muchas cosas que todavía no conocemos. Hay gente que consume cannabis y, por decirte algo, en una fumada de un cigarro, puede que tenga la sensación de que se está muriendo, pero simplemente es porque esa combinación a su cuerpo no le cayó, o porque a lo mejor ese día no comió nada, o porque a lo mejor no durmió bien, son muchísimos factores los que hay alrededor. Entonces, el perfeccionar el consumo o la idea de perfeccionar el consumo es algo que nos apasionó y que creemos que va perfectamente en el mismo sentido de generar esta nueva cultura de consumo. Si les damos a la gente una manera de consumir que sea segura y que te pueda prometer que a futuro vas a entender qué consumir, cuánto consumir y para qué. Wow, ¿te imaginas qué padre que te hubieran dicho eso en el alcohol? Y creo que hoy sí tenemos una oportunidad de hacer eso desde el aspecto del cannabis y lo que sigue, ¿eh? Entonces, eso para nosotros digamos, el fundamento del por qué hacer todo esto y por qué llamarlo con estas palabras, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Y creo que el enfoque al que ustedes van no es solo bueno, aquí está el producto y bueno, disfrútalo y yo nada más tengo la oportunidad de llevártelo a ti. Hay toda un estudio, de hecho voy a compartir en la descripción de este episodio y en todas las redes sociales
del podcast siempre los links a las redes sociales de ustedes. Y algo que me llama mucho la atención es que más que pareciera que la información que ustedes dan es espéranos pronto y ya tendremos un producto para ti, es toda una historia y un recorrido, hay una información muy ilustrativa realmente, con imágenes, con historia, cuál ha sido la historia, el camino que ha tenido el consumo en nuestro país, que es muy interesante. Esto data inclusive de los años 20, veía por ahí lo que se ha generado alrededor del consumo, cuando sí, cuando no, todo lo que ha generado alrededor también los propios cambios sociales, y veía dentro del enfoque pues diferentes maneras de llegar a comprender que el producto que se pone en mis manos, si es que esperemos pronto se den los elementos para que la gente conozca ya en forma esta iniciativa, hay todo un estudio propio, ¿no? Veía por ahí en su información, bueno, el consumo tiene muchas formas de consumo, mencionaba por ahí la oral, la vaporización, el tópico, y además el objetivo, cuál es la razón por la cual quiero consumirlo, que hablaban, por ejemplo, el medicinal, el recreativo, el wellness, que por ahí a mí me llamó mucho la atención la conceptualización que ustedes tienen, y creo que invito a las personas cuando vean estos links, se vayan inmediatamente a conocer más del tema, ¿no? Y estar informados cuando este mercado sea ya una realidad, porque viene aparejado también de muchas otras ventajas que vamos a ir platicando. Pues con este panorama, Hugo, voy ahora con Alfredo, porque este enfoque que nos diste cultural fue ya bastante amplio. Y Alfredo, bueno, uno de los elementos clave con el que ustedes están lidiando y están buscando algunas alternativas para que esto se vaya haciendo cada vez más una realidad, con todo el aprendizaje que ya Hugo nos comentaba, es un camino de aprendizaje, pero tal vez una de las preguntas que no podía faltar: ¿cómo está el esquema legal? ¿Qué tanto pueden ustedes decir estamos ya a la puerta, estamos con reservas en este aspecto? Eh, ¿Tienen ya todo un modelo desarrollado y están a un paso a ciertos elementos? Mencionan también dentro de la información, México está a la posibilidad de ser el tercer país a nivel mundial en legalizar todos los usos del cannabis. Y también si puedes tú platicarnos un poco al respecto, porque hay la parte recreativa, pero hay una amplia gama de consumo de cannabis. ¿Cómo está esta regulación? ¿Qué tanto tenemos avance en algún tipo de consumo? ¿Qué faltaría? ¿Cuál sería el esquema legal en tu experiencia y en tu formación, Alfredo, que ves en nuestro país? Claro, es preciso, Max, justo el, el categorizar los diferentes usos que tiene la planta. En ese sentido, son básicamente tres los que han sido aceptados por todos los diferentes países donde se ha discutido el tema de legalización. Uno de ellos es el tema industrial. Con la planta no solo se puede utilizar para el tema medicinal, que es otro de los usos, ni para el tema recreativo o donde entra incluso el tema wellness, sino que en el tema industrial se puede utilizar para sustituir plásticos, se puede hacer plástico a través de cannabis, se puede hacer textiles, se puede hacer papel, se puede hacer una cantidad extraordinaria de cosas, se puede hacer incluso grafeno. Hay algunas armadoras de vehículos que al día de hoy ya partes de sus mismos productos son derivados de cannabis. Entonces, la aplicatividad que tiene la planta es inmensa, sin comentar o comentando rápidamente incluso hasta los beneficios que tiene para el medio ambiente, ¿no? La planta incluso puede llegar a sanar algunos suelos de contaminación. Entonces, en México se ha venido discutiendo desde el sexenio pasado, finales del sexenio pasado, el tema de la legalización de la parte medicinal. Incluso existe la regulación en el último año, en los últimos meses del sexenio anterior, entra en vigor, se publica en el Diario Oficial de la Federación la legislación y las reformas a la Ley General de Salud que permiten ya el uso de cannabis para efectos medicinales. Sin embargo, se queda trunca, un poco trunca esa ley, porque no se emite o mejor dicho, se emite muy corto una reglamentación respecto de la ley
que abre la posibilidad para que algunas empresas obtengan permisos y registren algunos tipos de productos. Voy a abundar en este tema. Justo cuando entra el nuevo gobierno, el gobierno actual, deroga todos esos permisos que en el último mes de vigencia del sexenio anterior se otorgaron a particulares, ¿no? Algunas empresas, y son las que de repente escuchamos que ya se están vendiendo de manera legal en algunas tiendas de suplementos alimenticios, en algunas farmacias, se venden algunos productos derivados de cannabis. Y esto de alguna manera confunde al público. Dice, bueno, ¿es legal o no es legal? ¿Por qué esos productos sí están a la venta? Y habría que entender entonces que para efectos jurídicos estas empresas que obtuvieron esos permisos a finales del sexenio anterior tienen un derecho adquirido, el cual se les es revocadas esas licencias al inicio del presente sexenio, y lo que sucede es que ellos se van al amparo y logran rescatar sus licencias y por lo tanto logran poner en las tiendas o al alcance del público ciertos productos que tienen algunas limitantes en cuanto a sus contenidos, y podríamos discutir mucho más adelante. Hubo experto en este tema, en temas de biodisponibilidad, para efectos de que el cuerpo realmente adquiera los beneficios de cannabis, ¿no? Pero en términos generales eso es lo que sucede. Se emite ahora sí un reglamento en febrero, me parece, hubo de este año, en febrero del año pasado, ¿verdad? Sí, fue en febrero del año pasado. Sí, se emite ya el reglamento. Bueno, es que con este tema de la pandemia ya no saben en qué año vivimos, ¿verdad? Pero bueno, se emite el reglamento y al emitirse este reglamento da la pauta a que ya desde el lado farmacéutico específicamente ya se pueda hacer investigación, siembra, registro de semillas, incluso la importación de algunos tipos de productos con características muy específicas, con registros sanitarios específicos, con trazabilidad específica. Vamos a decirlo de esta naturaleza. Imagínate que estás importando un medicamento regulado, toda esa legislación que protege y que cubre y que evita que esos medicamentos sean de fácil acceso al público, pues hace cuenta que es la misma legislación para los productos derivados de cannabis en el tema farmacéutico. En el tema de lo que es el cannabis para temas industriales, la verdad es que poco se ha tocado en México. O sea, en los foros en los que nosotros participamos, normalmente lo ponemos siempre a discusión porque debemos entender que en esa parte no hay un tema de psicoactivo, ¿no? Vamos, no vas a morder una botella, no vas a consumir una botella que está hecha con plástico derivado de cannabis y vas a tener un efecto en tu cuerpo, ¿no? Pero esa es como que la concepción que todavía tenemos que cambiar a los legisladores. Creemos que hay una oportunidad increíble en toda la parte industrial, en donde todavía el legislador no ha querido dar su brazo a torcer, no ha querido invertir el tiempo adecuado para conocer todos estos beneficios. En el lado del uso adulto hay dos caminos. Uno es el camino que tiene que ver con la legislación. Es decir, como seguramente todo el auditorio ha escuchado, desde hace un par de años se viene hablando de que ya está a punto la legalización y que ya va a salir, y que la Suprema Corte urgió al Congreso en que legislara respecto del tema. Y ese camino, te puedo decir que estuvimos a 2 aduanas y nos incluimos en ese tema porque nos tocó participar muy, muy de cerca con prácticamente todas las bancadas. Debo decirlo, la apertura de todas las bancadas para escuchar respecto del tema sí existió, sí nos escucharon, pero al final hubo un tema de voluntad política. Hay por ahí algunas teorías que nos platicaban algunos personajes políticos con los que tuvimos oportunidad de retroalimentarnos, pues, qué fue lo que sucedió. Si ya estábamos a prácticamente una votación en el Senado para que este tema ya se fuera al Pleno del Senado y posteriormente se fuera en el proceso legislativo a que el presidente lo publicara en el Diario Oficial de la Federación. Así de cerca estuvimos de tener ley en la parte recreativa, y justo el día que se iba a hacer esta votación, todo se detiene. Pero fue increíble. O sea,
Dice mi hermano Hugo, y me encanta cómo lo menciona, dice que fue el día que más divertido ha estado el canal del Congreso, ¿no? Todo estaba, o sea, estaba en vivo, estaba ya la hora de la votación y de repente se cancela, empiezan las llamadas telefónicas, oye, ¿qué sucedió? Pues que hubo una charla hoy en Presidencia en la mañana y se decidió desde Presidencia detener todo esto. Y las tesis que existen respecto al tema, una de ellas es que el gobierno de Estados Unidos le pidió a México que no legalizara, que diera la oportunidad a que ellos legalizaran primero y posteriormente llevar el tema de la legalización en México. Esto por algunos efectos que tenemos derivados de tratados de libre comercio, al ser un producto del campo, bueno, se pudiera incluso haber buscado, al estar México ya en la legalización y Canadá en la legalización, pues se podría urgir mediante los canales correspondientes del Tratado de Libre Comercio, urgir a Estados Unidos o obligar un poquito a la legislación y no querían estar en esa situación. Entonces, parece ser que esa es una de las teorías, ¿no? Que nos dijeron, aguántenme tantito. Hoy te puedo decir que ya está en discusión en el Senado de Estados Unidos para efecto de buscar una posible legalización a nivel federal. Por la información que sabemos, esto difícilmente sucedería este año, sino que entraría con mayor fuerza en su discusión el año que viene y muy probablemente para el año 24 pudiéramos tener ley en Estados Unidos y muy probablemente en México. Otra de las teorías fue que la situación en cuanto a seguridad del país, decidió el presidente que no era el momento, por temas de seguridad y se decidió desde presidencia pues parar este proceso legislativo. Pero a la par, y hace ya algunos años, algunos abogados, algunos propulsores del tema de legalización de cannabis, por cierto, muy buenos amigos, fueron intentando que se reconocieran como un derecho humano el uso de cannabis. ¿Por qué? Con la finalidad de poder establecer, se me fue ahorita como es seguro, el argumento del amparo, el que se ganó, el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Y mediante este argumento como derecho humano, se empiezan a ganar los primeros amparos. Entonces, se empiezan a ganar los primeros amparos, se empiezan a generar esos primeros criterios que al llevarlos a la Corte se configura una jurisprudencia en ese sentido. Entonces, quiere decir que las personas que están amparadas pueden consumir, sembrar, producir, transformar cannabis sin limitante de número de plantas y sin limitante de la aportación. Si se pueden portar, pueden transportar, pueden transformar, todos los usos para, o mejor dicho, todas las actividades alrededor del consumo propio, ¿no? Evidentemente, teniendo en consideración que sigue estando prohibido la venta, el suministro, ¿ok? Solo el consumo personal. Puedo sembrar mis plantas, puedo secar mi flor, puedo hacerme un cigarro y puedo fumármelo. ¿Me explico? Por eso, cuando los medios de comunicación dicen, es legal el cannabis en México, ya puedes consumir. No, tranquilo. Habría que diferenciar de quienes sí tienen amparos y cuáles son las condiciones que derivado del mismo se tienen y las personas que no tienen amparo. ¿Ok? Entonces, para efectos de la persona que tiene amparo, insisto, no hay una limitante en cuanto a la posesión, portación, etcétera, etcétera. Las personas que no tienen amparo pueden fumar y pueden portar hasta 5 gramos. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde, insisto, existe esta confusión entre las personas de que si es o no es legal en México. Entonces, habrá que entenderlo con estas connotaciones que estamos platicando ahorita, de si tienes o no tienes amparos y cuáles son las limitantes si no lo tienes. Entonces, ese es a grandes rasgos el tema jurídico hoy. Concluiría esta participación respecto a esta pregunta, solo diciéndote que sí vemos la posibilidad de empezar a trabajar algunas cosas con este marco jurídico. No es sencillo, es complejo, tiene muchas reglas que hay que ir cumpliendo al pie de la letra para no caer en venta y suministro. Muchas gracias, Alfredo. Y creo que nos queda claro que toda la dinámica que se ha vivido desde el interior de forma legal habla de la importancia del impacto que pudiera llegar a tener
bajo estas teorías, ¿verdad? Estos supuestos que en algún momento les llegaban a ustedes del por qué se frena todo este proceso. Y no es para menos, y mencionabas un poquito acerca de la experiencia también de Hugo en temas de la aplicación en salud, y revisaba en la información que ustedes tienen algunos de los beneficios, y por ahí voy a pasar ahora el espacio a Hugo para platicarnos un poco de estos beneficios, ¿no? Ustedes trabajan mucho en su comunicación, por un lado, siempre el consumo responsable y cómo va a aportar Cancura a que ese consumo sea responsable. Porque seguramente cuando hay un modelo de negocios exitosos, todos queremos participar de él, pero nadie quiere llevar encima la labor de que ese consumo sea responsable. Creo que ustedes están partiendo de ahí. Es una visión de consumo responsable, es una información, un cambio que a través de esta información que ustedes comparten va con la finalidad de que la gente tengamos un poco de mayor conciencia respecto al tema. Y veía en algunos de sus boletines, solamente en términos médicos, algunos de los beneficios se puede utilizar para trastornos metabólicos, el consumo, estabilización del estado de ánimo del sistema nervioso en personas que tienen estrés, solo por mencionar algunas, que seguramente hay muchas más. Y veía un dato interesante. En el año 2018 la Asociación Mundial de Antidopaje hizo permisivo, o sea, dejó la posibilidad de que los atletas pudieran utilizar esta sustancia. Ya no estaba catalogada como una sustancia prohibida para los atletas, y esto abre todo un enfoque también a un consumo que creo que se le está catalogando como el wellness, ¿no? Aquellas personas que para efectos de su rendimiento físico en los deportes, pues puedan tener también un beneficio. Esto en temas de salud, güey. Quiero abordar de una vez algo más que creo eso ha sido como un distintivo que has aportado también a Cancura, todo el aspecto cultural. Hay unas series culturales, así le han llamado, unas publicaciones, donde Cancura ofrece al público un poco la estructura ya de estos tabús. Leí por ahí uno que hablaba de cultura y cine respecto al tema, pero también hay un amplio panorama en cuanto a las aplicaciones para cocina, que se llama como cocina canábica, que no es nuevo. Hay muchas culturas milenarias que han venido descubriendo y aplicando estos beneficios a su vida particular. Ya nos comentaba Alfredo todo el impacto industrial, tiene usos en la arquitectura, incluso ve que pueden obtenerse fibras para toda la industria de la moda sostenible. Entonces, hablamos de un panorama que solamente con estos ejemplos nos habla de esta importancia y del por qué seguramente hay todo este cabildeo aún en tomar una ruta que sea la mejor. Y esto nos habla de la importancia de lo que ustedes quieren hacer. Bueno, con este panorama, no sé si quieras ahondar un poco más sobre estos beneficios, por qué. O sea, no es nada más, y ustedes lo manejaban muy bien, no es nada más el consumo recreativo que queremos llegar. Estamos teniendo un amplio panorama del bienestar que puede tener personas que tienen algún padecimiento médico, y la posibilidad de generar nuevos modelos de industria en nuestro país. ¿Cómo visualizas este impacto? Muchas gracias. Hay una broma que de repente ya hasta se convirtió en memes. Dicen que el cannabis tiene más propiedades que los políticos, ¿no? Porque la realidad es que por más de que lo investigan, que vale la pena resaltar que es algo nuevo, las investigaciones principales en todo el tema de salud derivan del descubrimiento del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, gracias a un israelí, Rafael Meshulam, que también fue el que empezó a aislar por primera vez la molécula del THC y demás. Me voy a ir un poquito para atrás como para ser un poco más general y poder explicarle cómo funciona esto. El cannabis tiene 3 tipos de moléculas principales: cannabinoides, terpenos y flavonoides. Obviamente tiene más, ¿no? Cannabinoides son alrededor de 150 y estudiados van como 15. CBD, THC, CBG, CBN, THCA, bla, 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 bla. Son un montonal. Y a cada uno de estos le van encontrando un beneficio diferente cuando hacen pruebas in vitro. Recordemos que el tema de investigación es una carrera súper larga y cada investigación o cada protocolo de investigación tiene una respuesta porque es una pregunta. O sea, la lógica de hacer un protocolo de investigación es decir,
¿Qué pregunta vamos a responder con esta investigación? Por ejemplo, ¿por qué interactúan las moléculas, en específico los cannabinoides, con el cuerpo humano? Al hacerse esa pregunta, se encontraron con el tema de que estas moléculas, los cannabinoides, interactúan con el sistema endocannabinoide. Ahorita te digo de qué se trata eso, ¿no? Los terpenos, ¿qué son? Son otras moléculas que están en toda la naturaleza. Es lo que le da el olor a las cosas. Hay algo muy chistoso que resulta que ahora en el cannabis, cuando tú estás degustando, cuando tienes toda esta experiencia de ir a un dispensario y buscar los diferentes strains que puedan llegar a tener o variedades, revisas los olores, ¿no? Y hay unos olores extrañísimos. De repente huele como a lavanda, huele a naranja, huele a pino, huele a limón. Hay unas que huelen como a pan, así a un panqué de moras. Que de repente dices, ¿cómo puede ser que el cannabis tenga los olores de otras frutas o otras verduras o otras cosas en la naturaleza? Pues esta es la lógica, los terpenos. Por ejemplo, los terpenos de la lavanda, que son mirceno y linalol, en donde hay más, de los que tiene mayor cantidad la lavanda, está asociada cuando hacen los extractos para estos humidores que están dando olores de repente en los spas o en las plazas comerciales y demás, están hechos de terpenos. En la aromaterapia, la lavanda está asociada a que te relaja. Entonces resulta que el mirceno y el linalol también existen en la familia del cannabis, en ciertas variedades. Entonces ahí empiezas a notar la diferencia de cómo podría ser el efecto, ¿sabes? Que es un poquito lo que hablábamos hace rato. Entonces, la tercera clasificación de moléculas que existen, que son los flavonoides, le dan el color. Ese hoy apenas está siendo investigado porque no tiene interacción con el sistema endocannabinoide. Ahora, si ya te expliqué cómo es la planta, de qué está más o menos compuesta, después de eso hay que entender cómo se metaboliza en el cuerpo. Esa metabolización, supongamos que así como en las cadenas de carbonos, o como lo tuvieras en un rompecabezas, tienes una figura que son los receptores del sistema endocannabinoide, y tienes las moléculas del cannabis, los cannabinoides y los terpenos. Los cannabinoides llegan y embonan perfectamente en el sistema, en esos receptores. Y ahora la lógica como para investigar cómo funciona, cuál es la interacción a la que se lleva. Ya entendimos qué tiene la planta, ya entendimos en qué se metaboliza o cómo se metaboliza, y ahora cuál es el efecto que nos da eso, ¿no? Entonces, para entender cuál es el efecto que nos da eso, hay que entender qué hace hoy el sistema endocannabinoide de nuestros cuerpos. El ejemplo perfecto es el estado de homeostasis. El estado de homeostasis es cuando tú estás en tu casa relajado viendo la televisión un sábado que mañana no tienes que trabajar, no sé, estás solo en tu casa, estás súper relajado, ¿no? Las moléculas en todo tu cuerpo están en tranquilidad y no se están moviendo. Entonces esa tranquilidad es la homeostasis, digamos que es el balance en el cuerpo, ¿va? De repente te estresa porque te llega un mensaje al celular de que tienes una entrevista con unos chavos que están ahí con un tema de cannabis y ya sabes, y te empiezas así como que, puta, tengo pendientes y empieza la cabeza. Entonces el cuerpo naturalmente genera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces te empiezas a estresar, todas tus moléculas empiezan a ser así. ¿Y qué hace el cuerpo? El sistema endocannabinoide libera un endocannabinoide. ¿Qué significa? Que nosotros naturalmente producimos moléculas que son iguales a las que están en una planta. ¿Y para qué las crea el cuerpo? Para relajar ese cortisol y regresarlo a su homeostasis o intentar hacer esto. Pero hay veces que el estrés es tan grande que el cuerpo está segregando y segregando y segregando porque aparte la cabeza y otra vez las condiciones externas, que no comes bien, que no duermes bien, etcétera, 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 se van acumulando. Entonces, cuando llegamos a la diferencia de las moléculas en el tema de salud, te encuentras con que el CBD, que es una de las ciento y tantas que tiene la planta, sirve como un coadyuvante para el endocannabinoide que se libera en el cuerpo para efectos de relajar el cortisol. Entonces, la lógica es de los que hacen estas preguntas en los protocolos. Si doy una carga de X número de porcentaje de esta molécula al cuerpo cuando está estresado, la lógica es que va a bajar. Y resulta que las investigaciones han dicho, pues sí, sí es eso lo que pasa. Entonces, digamos que esa es la base más lógica para entender el cómo interactúa, cómo funciona y el por qué tiene tantos beneficios de salud
el consumir cannabis, pero por eso tiene que ser acompañado de un doctor y de un objetivo, y entonces entramos en un tratamiento para encontrar cuál es el dosaje ideal, la frecuencia ideal y tus combinaciones ideales para mitigar el pain que tengas, ¿no? Como se dice hoy muy comúnmente. Eso en el aspecto de salud, digamos que ha evolucionado a medicamentos, que es lo que hace rato te comentaba Alfredo, que es lo que está permitido. Por ejemplo, hay un medicamento que ya está registrado en el mundo, que se llama Epidiolex y otro que se llama Sativex. Específicamente, ¿para qué funcionan? La epilepsia refractaria es un déficit del sistema nervioso central. El sistema endocannabinoide también ayuda a regular el sistema nervioso central, pero resulta que son diferentes partes del cuerpo las que regula el sistema. Por darte un ejemplo ahora para llegar al por qué funciona en la epilepsia refractaria, resulta que el CBD y el THC tienen interacción con dos diferentes receptores, unos que en su mayor cantidad se encuentran distribuidos en la corteza del cerebro, que son los del THC, por lo cual es psicoactivo y psicotrópico. ¿Por qué? Porque tiene efectos sedantes, tiene efectos digamos que se involucra con tu corteza cerebral y por ende con tu sistema nervioso, y tienes alteraciones de percepción, tienes eliminación del dolor, tienes una regulación muchísimo más rápido de problemas, justo como la epilepsia refractaria, porque lo que es, das de cuenta que son descargas que no están controladas en el sistema nervioso. Entonces, por eso tienen los ataques, o también la gente que tiene Parkinson. Entonces resulta que luego la gente tiene una concepción que es errónea, en donde dicen, es que el CBD es el medicinal. Pues resulta que no. Todo, es una combinación de todos, porque uno te sirve para una parte y otro te sirve para otra parte, ¿sabes? El CBD puede ser muy bueno para desinflamar, para relajarte, pero el THC, como actúa en el sistema nervioso, te quita el dolor. Es un anestésico, hace cuenta. Para el tema de la epilepsia refractaria también se requiere cantidad de THC para efectos de controlar los ataques, es más efectivo. Entonces, digamos que, como te comentaba hace rato, hoy estamos apenas en la etapa de investigación y hay pocas cosas que se han logrado llegar a considerar como calidad de un medicamento probado para efectos de un padecimiento en específico. Pero estamos en el momento en donde estoy seguro que si la inversión de las farmacéuticas se vuelca a investigar en la herbolaria, puede que tengamos soluciones que sean mucho más benéficas para el cuerpo, principalmente por el tema de las sales, ¿no? Seguramente, como lo sabes, hoy un tratamiento estrictamente formal, médico, como tradicionalmente los conocemos, te dan una pastilla, pero esa pastilla se metaboliza en los riñones, luego en el hígado, y empiezas a tener déficit, ¿no? Desde el tema del estómago, cuando te dan agruras porque tomas muchas pastillas. Entonces, digamos que la herbolaria se vuelve algo interesante cuando tienes menos efectos secundarios. El tema es que no hay suficiente investigación que valide el uso para efectos de la ciencia que hoy es lo contemporáneo, ¿no? Para crear medicamentos. Entonces, todo eso en el aspecto de salud tiene un potencial enorme y apenas estamos en el inicio. Sin embargo, es algo que hay que seguir de cerca porque puede que tenga un efecto muy positivo tanto en la sociedad como en la propia medicina, ¿no? Cambiando ahora un poquito de tema, dejando el tema de salud y entrando al tema cultural, un poco lo que intentamos también es, para ayudar a romper este estigma, el cannabis no solo es para divertirte, también es una medicina y también puede servir para hacer ropa y también puede servir para hacer medicina, perdón, para hacer baterías, puede servir para hacer concreto, que es 10 veces más fuerte que el concreto, mucho más barato. Y hay un chavo que es amigo de nosotros, lo conocemos muy bien, y tiene un proyecto que está increíble porque dice, yo le ayudo a la gente a sembrar su casa. Entonces están sembrando cáñamo que ni siquiera tiene todo el tema para consumo recreativo, es una variedad que tiene una mayor concentración de CBD y no de THC, entonces al fumarla no tienes un efecto tan fuerte, ¿sabes? O digamos que no es para ese uso y generalmente son más fibrosas, tiene muchísima más biomasa para efectos de transformar a todo esto que platicábamos del tema industrial, que nos resulta súper interesante porque así como del tema social, ese cambio de percepción puede ver cómo se ha permeado por el arte, por el cine, por la música, que la mayoría tiene contacto
directo no solo con el cannabis, sino también con alucinógenos, etcétera, etcétera. Digamos que en la parte creativa social ahí hay una parte muy interesante que siempre hemos tenido una conexión con este tipo de plantas. A lo mismo que en la parte religiosa, a lo mismo que en la parte, no sé, de culturas ancestrales, como lo mencionabas hace rato. Entonces, para nosotros la lógica de compartir esta información de esta manera, uno es organizarla, porque es muchísima y cuando tú haces este tema de buscar algo en Internet, pues te aparecen, no sé, miles de resultados y es muy complicado o a veces otra cosa que hemos detectado y que creo que ya no es en ningún tabú, es una realidad, es que ya a la gente no le gusta leer. Entonces, parte de la respuesta que nosotros tenemos para apoyar todo el concepto y que sea mucho mejor diluido a esta nueva cultura, parte de esto, de explicarlo y de relacionarlo con cosas que sean amigables para las personas o para la sociedad en general y puedan decir, ok, si tal vez yo no comparto el tema del consumo recreativo, lo puedo utilizar para dormir o lo puedo utilizar para mis dolores o para mis reumas. Y también me puedo poner una gorra de esto y pues resulta que mi celular también puede tener una batería que esté hecha de biomasa de cannabis, wow, ¿no? Entonces parte del por qué generar esta serie de contenidos es justo eso. Justo nosotros no hemos ni siquiera dicho mucho de qué se tratan nuestros modelos de negocio, porque hoy todavía no es el momento. El momento es cuando estemos a punto de abrir, cuando estemos ya con mucho más información, porque el generar expectativa también de repente puede que se diluya en el tiempo y que no cumplas, ¿no? Al ser tan variable toda la parte jurídica, todo, pues ahora sí que la subjetividad de todo el tema y la evolución misma, pues, de todo el paso de la ilegalidad a la legalidad, creemos que hoy lo que nos toca es compartir información clara para que la gente pueda entenderlo y que cuando sea el momento de la legalización, cuando sea el momento en que vayamos nosotros a ya invitar a la gente a ser parte de estas experiencias, puedan tener algo de contexto, ¿no? Y nosotros material para compartirlo y educar a la gente, porque ese es todo el mundo lo repetimos cuando somos parte de esta industria, decimos que la educación es el resultado, la educación es el resultado, pero a la mayoría de personas les da flojera como hacer este tipo de contenidos que es informativo, al grano y tienes más dudas, te ayudamos. Y es parte de lo que creemos que puede ser una buena estrategia para compartir la ideología, ¿no? Muchas, muchas gracias, Hugo. Y esto es nada más en la punta del iceberg con la que ustedes están trabajando y es bueno saber la postura de ustedes respecto al modelo. Hay un esbozo de modelo, pero como tú bien mencionas, la variabilidad, la propia experiencia, lo nuevo que va surgiendo en el día a día en esta investigación, vemos que es un panorama que puede traer también múltiples beneficios hasta para el ramo científico, ¿no? Ahí tenemos una herramienta más de exploración hacia dónde podemos obtener beneficios y pues sin ahondar ya en el modelo de negocios, porque como ustedes bien mencionan, hay una visión que ustedes tienen base, pero también hay mucha expectativa. Y quisiera preguntarte, Alfredo, en ese sentido, algunos puntos clave que serían para poder ya en su momento ir definiendo un modelo de negocios pues ya más centrado en la realidad jurídica y operativa, inclusive económica, se hablaban de dos aspectos. Por un lado, creo que el detonante sería la certeza jurídica de la industria del cannabis, que ya nos has platicado un poco el punto en que están ustedes, incluso modelando algunas alternativas para poder arrancar dentro del marco legal. Y quisiera, a pesar de que ya Hugo nos ha dado un panorama general de todas las aplicaciones, ¿cómo visualizas tú el impacto en la economía del país? O sea, de llegar al punto ideal, que sería pues, la apertura en todas sus opciones de consumo, que sería como el punto ideal, poniéndonos en esa hipótesis, ¿cómo se detonaría la economía de México? ¿Sería algo que podría impactar a todas las regiones del país? ¿Sería algo muy centralizado en algunas regiones? ¿O estos beneficios podrían ser a una escala que tal vez no hemos dimensionado y que también, como mencionas tú, quienes tienen la responsabilidad de tomar estas decisiones de sí o no, también han dejado un poco de lado en cuanto a este impacto económico? ¿Cómo lo visualizas tú, Alfredo? Muchos temas que decir al respecto, Max.
Yo lo que te diría es que la apuesta de todos los que estamos en esta industria es que se convierta cannabis, como lo va a hacer, en un commodity. Es decir, hoy estamos en esta parte que es transmitir la educación, el respeto, la cultura respecto al consumo de cannabis en sus diferentes variedades, ya sea en el tema industrial, en el tema medicinal, en el tema de uso adulto wellness, ¿no? Pero lo que es una realidad es que la adopción de la gente, en la medida de que la gente vaya adoptando el consumo de productos derivados de cannabis o el cannabis en sí mismo, en esa medida se va a detonar toda esta industria a la cual hemos apostado desde hace ya algún tiempo, ¿no? Lo hemos visto en algunas otras culturas en donde esto ya está sucediendo. Platicábamos hace un momento en el tema de las armadoras de vehículos que ya están utilizando como parte de sus elementos esenciales pues algunos derivados del cannabis, ¿no? Lo estamos viendo incluso ahorita también en la industria del packaging, todo lo que son los empaquetados, la sustitución del plástico por derivados de, incluso hay algunas licencias y patentes en Estados Unidos respecto de maquinaria que transforma o que es complementaria a las maquinarias que hoy se utilizan para la inyección de plástico y poder agilizar la adopción por parte de la industria respecto de estos productos derivados de, ¿no? Entonces, definitivamente, repito, sí, es la apuesta, es hoy el momento de educar, es un momento de fomentar esta nueva cultura del cannabis. Insisto, es una tendencia mundial. Hoy, países en los que era pena de muerte el utilizar, sembrar cannabis, pues hoy ya son legales en la parte medicinal y en la parte industrial. Ejemplo de ello, Tailandia. O sea, yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Tailandia, el letrero que estaba llegando al aeropuerto es cualquier uso de sustancias, incluido cannabis, cocaína, es pena de muerte, ¿no? Así se hace extranjero. Y hoy por hoy es un país en donde es legal. Así de increíble es esto. Entonces, en la medida en que esa adopción por parte del público se vaya teniendo respecto del cannabis y sus derivados, en esa medida la economía de esta industria irá creciendo y la apuesta es que para aproximadamente el año 2030 existe una economía muy pujante, unos usuarios contados en millones a nivel mundial, esta adopción por los países que hoy no lo tienen como tal en su legislación y ese es el camino, o sea, de veras te lo digo, la tendencia es así. Hoy si analizamos todo lo que es Centro y Sudamérica, te puedo decir que Perú ya tiene una legislación específica para algunos usos, Brasil ya tiene para algunos usos, Ecuador ya tiene para algunos usos, en México ya tenemos para algunos usos, en Estados Unidos a nivel federal el tema del cáñamo industrial, es decir, las concentraciones pequeñas a las que se refería Hugo de THC en los productos derivados de cannabis. Es legal a nivel federal, en algunos estados, cada vez en más estados, es legal el uso del uso adulto de cannabis. Entonces, definitivamente es una economía como tal y sí viene a transformar. Mira, viene a transformar desde las comunidades indígenas, en cuya cultura ya existe toda esta parte de la herbolaria, en donde ellos tienen experiencia, tienen semillas, tienen genéticas que pueden ser utilizadas para ciertas cosas. El tema de turismo, ¿te puedes imaginar un turismo canábico? Bueno, pues esto ya está empezando a suceder a nivel mundial. Incluso Holanda, en donde su regulación es muy sui generis, se cuestiona a cada determinado tiempo si deben los extranjeros consumir o no consumir. Y hoy por hoy, al final del día, todos estos bemoles que pueden existir en su marco jurídico, la realidad es que existe un turismo canábico en Holanda, ¿no? Entonces, específicamente pues, en Ámsterdam, ¿no? Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, Mike Tyson, independientemente de que es propietario de una marca de cannabis para uso recreativo, hoy ya está pensando en aliarse con algunos inversionistas, algunos fondos de inversión para poder desarrollar hoteles totalmente conceptualizados en el tema de cannabis. Spas, o sea, amigo, te repito, te puedo decir tantas cosas. Los fondos de inversión, la especulación que existe, toda la economía, toda esa apuesta por los capitales respecto a esta industria es no fuerte, fuertísima.
tabacaleras que han destinado hoy fondos o han venido generando fondos para la inversión en el tema de cannabis multimillonarias. Si mal no recuerdo, hay un fondo de inversión de 12 mil millones de dólares solo para la industria del cannabis recreativo por parte de una de estas tabacaleras, porque culturalmente también el ser humano hoy, con esa facilidad que tenemos de adquirir información, hoy se da cuenta del daño que pueden provocar el exceso de consumo de ciertos productos, ¿no? Hoy se sabe cómo se metabolizan a la larga en el uso del tabaco, por ejemplo, o del alcohol, por ejemplo. Se pueden llevar a cabo daño en tu organismo, ¿no? Incluso hay toda una tendencia cultural en torno al cannabis de dejar de utilizar el alcohol para temas recreativos, y hay toda esta tendencia de fiestas canábicas en donde no hay consumo de alcohol. Es una tendencia muy de Estados Unidos. Tenemos entendido que hay algunos eventos que se han realizado en la Ciudad de México y en la zona de Cancún, de la Riviera Maya, ya con esta temática, ¿no? Entonces, esto creo que nos puede poner en un contexto de lo que en la economía significará esta normalización o el entendimiento de la cultura del uso del cannabis, ahora sí que en todas sus facetas, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Y creo que por ahí no erramos en que nuestro episodio en la portada tuviera esto hacia una nueva cultura de consumo, porque sí hay este impacto económico, hay obviamente un beneficio que puede ser compartido desde las regiones que incluso tienen estragos que la misma pandemia ha dejado y que ha venido desarmando tal vez procesos económicos que ellos habían construido, y esto puede ser un impulso hacia esas economías y perfilando ya un poco el cierre de este episodio, voy a preguntarle rápidamente a Hugo. Hay ya antecedentes de países que están en su momento ya con este avance de regulaciones más avanzadas en el uso de cannabis, y desde tu óptica, desde un plano cultural, creo que es una ventaja el poder tener ya evidencias de países que han tenido esta experiencia, aterrizar lo positivo, o sea, aunque son cada contextos que pueden ser también diferentes, y destacar qué puede ser mejor para México. Creo que también eso es un aliciente importante, y yo agregaría en esta misma intervención, Hugo, que una de las ventajas competitivas con la que ustedes están avanzando un futuro modelo de negocios es que va este acompañamiento del consumo responsable, de un seguimiento que ustedes pueden dar, y creo que podría ser una invitación, ¿no?, a todas las personas que en algún momento pudieran interesarse en esto como una industria, destacar que aún se conoce poco, se va a ampliar un abanico de posibilidades, y creo que está en las manos de una futura industria canábica en México el acompañar el crecimiento económico con un cambio cultural y una responsabilidad en consumo. ¿Cómo visualizarías tú este punto a grandes rasgos? Para la primera parte, amigo, me encantaría poder decirte que, no sé, las veces que nos hemos llegado a acercar con la gente que realmente crea las leyes, ojalá que pudieran aprender o realmente interesarse en aprender lo que ha fallado en otros lugares para aquí aplicarlo de una mejor manera. Definitivamente, desde la otra perspectiva, me queda clarísimo que México es diferente a Estados Unidos, es diferente a Uruguay, es diferente a Canadá, con todo lo que esto significa, ¿no? Por ende, el tema de tropicalizar, por llamarlo de alguna manera, lo que ha pasado en otros lugares y adaptarlo aquí, es parte de la lógica que se ha utilizado, ¿no? Para nosotros, desde el lado de emprendedores, claro que esto es importantísimo. Fue lo primero que hicimos, hacer research, saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y conectándolo con el punto número 2 que me preguntabas. Sí, justo ese valor agregado viene también de eso, ¿no? Por un lado viene de algo que siempre Alfredo nos inculca como en el equipo, que es ¿cuál es el más grande diferenciador de tú vendiendo cannabis a alguien más vendiendo cannabis? Entonces, en todo ese research que hicimos, la respuesta es: nadie te enseña. Todo mundo
deja que te guíes por lo que dice la etiqueta, pero resulta que hay un pequeñito detalle en las etiquetas que es sativo, índico e híbrido, y el porcentaje entre mayor THC tenga, más fuerte está ese producto. Pues resulta que no es cierto, la ciencia dice otra cosa. En el primero de estas dos categorías, que es sativo, índico y el híbrido, resulta que hoy la mayoría son híbridas, porque si nos pusiéramos como muy específicos en el árbol genealógico de todas las variedades que hoy tenemos, la realidad es que no existe una trazabilidad para saber cuál fue la que es más sativa o la que es más índica, porque esto es definido por en dónde crecían naturalmente el tipo de flor y por ende los concentrados. Es como lo que pasa, siempre me gusta explicarlo con los lobos, ¿no? El lobo mexicano es diferente al lobo siberiano, pero siguen siendo lobos. Entonces, haz de cuenta que lo que pasó para crear las razas modernas es que hubo una cruza de todas estas cosas, de las diferentes variantes genéticas que se iban domesticando y llegamos a tener las razas que hoy tenemos, ¿no? Esa se cuenta lo mismo, pero con plantas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que hoy más bien el estudio genético es al revés, no lo ves por su árbol genealógico, sino lo ves por parte de los estudios. Tú haces un estudio y ves cuál es la concentración de todas las diferentes moléculas y sus porcentajes. Y entonces dices, la puedo catalogar en que en teoría el efecto va a estar aquí. Pero hoy en un dispensario como es que te guían es, pues mira, este producto tiene 30% de THC, es flor, además de eso tiene este perfil de terpenos y ya. Entonces huele a guayaba, está delicioso y tiene muchísimo THC, llévatela, te va a poner súper padre. Pero no te explican cómo puedes llegar a saber qué va a hacer ese efecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde nosotros encontramos el valor agregado en el modelo de negocio, que dijimos, está padre, porque aparte nos gusta clavarnos, leer, investigar, organizarlo y entonces diseñar un camino para que esto sea seguro y que realmente podamos resolver el objetivo que estemos buscando, ¿no? Y al final esto hace, como pueden escuchar, como pudo escuchar el auditorio en estas intervenciones, que tengamos detrás del equipo de Cancura todo un proceso de investigación, de responsabilidad en el consumo, que seguramente al momento de cristalizarse y a medida que esto vaya madurando, lo podremos corroborar en su camino. Y bueno, para no extender demasiado, sé que su agenda es bastante justa. Quisiera dejar este espacio, Alfredo, para algún comentario final, alguna información que por ahí se nos pudo haber escapado y que consideras importante que el auditorio pudiera conocer. Adelante. Gracias. Siempre me gusta decir en el ámbito emprendedor que a todo aquel que quiera emprender en el tema del cannabis, primero que se quiten de la mente que porque mi abuelo tiene unas hectáreas ahí de tierra y podemos sembrar aquí, ya con eso puedo ser emprendedor de cannabis. No, no se trata de eso. Incluso hoy la calidad de los productos pues se lleva más en los temas indoor, ¿no? En algunas otras áreas de cannabis, pues sí podrías, de la industria, sobre todo en el tema industrial, pues sí podrías hacerlo al aire libre. Pero bueno, yo lo que los invito es justo a un tema de conocimiento, de que nos sigan en nuestras redes para mayor información y pues que estamos en contacto seguido con nuestro público justo para poder tener estas charlas, ¿no? A la orden y muchísimas gracias, Max. Me gustaría pedirle a Hugo, siempre tratamos de cerrar justo con la invitación en cuanto a la gente que tiene ganas de iniciar el consumo, que tenga cierto cuidado en algunas cosas, pero bueno, eso se lo dejo a mi hermano. Sí, claro, Hugo, adelante. También el mismo espacio para tus percepciones finales y lo que queramos compartir al público. Gracias. Mira, el tema es que de repente algo que pasa es una concepción errónea en el sentido de que la gente cree que por que tiene todos estos beneficios el producto, pues cualquier producto que consumas va a lograr tener ese objetivo, ¿no? Y digamos que la parte de la limpieza principalmente, que es una de las mayores bondades que te genera una industria 100% legal, es algo que en los medicamentos se conoce como farmacovigilancia, ¿no? Que es el hacer estudios en todo el proceso del desarrollo de un producto para asegurarle al consumidor final que el producto está sin agentes externos que puedan modificar o en algunos casos inclusive hasta empeorar otras condiciones, ¿no? En pocas palabras, que no haya residuales de metales pesados,
de solventes que se utilizaron en el proceso, de pesticidas, micotoxinas, o sea, un montón de variables que creo que es idealísimo que hoy la gente entienda que estamos en un proceso que todavía falta para llegar ahí, pero hay que cuidar lo que consumimos, ¿no? Muchas gracias, Hugo, y de nueva cuenta a ambos, a Alfredo, Hugo, gracias por este espacio. Creo que es conveniente también que podamos compartir con el auditorio que, así como hemos tenido la oportunidad en los diferentes episodios de ver emprendimientos, de ver enfoques diferentes, sociales, públicos, privados, también la visión inteligente de negocio se va formando con esto, con sueños, con mucho trabajo, que a veces ya no depende tanto del control de los empresarios, sino incluso de un panorama más macro como son las legislaciones. Y bueno, Cancún es un ejemplo de ello. Y yo quisiera aprovechar, bueno, la participación de ambos. Ojalá en un futuro próximo, cuando esto ya pueda ser una realidad o podamos tener pasos más firmes, por favor, este espacio es para ustedes, podamos compartir un panorama mucho más amplio e ir aterrizando ya a lo que pueda ser una realidad en los beneficios en la salud, en lo recreativo, en lo económico, que creo también ustedes tocaron, en lo social, y podamos hacer realidad esta nueva cultura de consumo. Pues muchas gracias, Alfredo, Hugo, por este espacio, y al auditorio, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por esta oportunidad, Alfredo, Hugo. Gracias a Gracias. ti. Saludos a todos.